Saludos y bienvenido de nuevo a mi canal. Yo soy el profe Marciano y en esta ocasión vamos a resolver otro ejemplo de ecuaciones exponenciales. Recordando siempre que una ecuación es exponencial cuando la variable es el exponente o forma parte del exponente. Aquí tenemos la ecuación exponencial 2 a la x más 1 más 5 por 2 a la x igual a 28. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso es recordar que una de las reglas de la potenciación o de las propiedades de la potenciación establece que si yo tengo a la m multiplicado por a la n, eso será igual, se pasa a la base igual que es a y se suman los exponentes. En este caso, 2 a la x más 1 lo vamos a descomponer utilizando esta regla. 2 a la x más 1 es igual a 2 a la x multiplicado por 2 a la 1. Si resolvemos esa multiplicación de potencia de base iguales, obtendríamos este resultado. Entonces, más 5 multiplicado por 2 a la x igual a 28. Entonces, aquí vamos a aplicar un caso de factorización para reducir esta expresión. Vamos a buscar un factor común entre esta expresión y esta expresión. Vemos que el factor común es 2x, ya que está acá y también está acá. Ponemos el factor común que es 2x, abrimos paréntesis y en el paréntesis vamos a poner lo que nos queda. 2 a la 1, que sigue siendo 2, más 5, igual a 28. Entonces, esto será igual 2 a la x multiplicado por 2 más 5 igual a 7, igual a 28. Este 7 está multiplicando, lo pasamos para aquel lado dividiendo. Sería 2 a la x igual a 28 sobre 7. 2 a la x igual 28 entre 7 es igual a 4. Ya tenemos una ecuación exponencial más sencilla, recordando también otra propiedad que establece que la igualdad de dos potencias de bases iguales, por ejemplo, a la m igual a la n, si las bases son iguales, los exponentes también son iguales. Entonces vamos a convertir este 4 en una potencia de base 2, que sería 2 a la x igual a 2 a la 2, que sigue siendo el mismo 4. Como las bases son iguales, podemos llegar a la conclusión de que las potencias son iguales, y si las potencias son iguales, entonces x es igual a 2. Ya hemos resuelto la ecuación exponencial, cuyo resultado es 2. Esperamos que este video te haya sido de mucha utilidad. Suscríbete a mi canal, comenta, dale like y nos vemos en un próximo video.